Si usted no sabe manejar muy bien la Biblia, ubíquese en el primer libro de la Biblia y comience a pasar página allí. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, por allí va. O Levítico y Número y después Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es una repetición o un recordatorio de la ley. El libro de Deuteronomio lo que hace es que Moisés, antes de morir y antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, Moisés lo que hace acá en el libro de Deuteronomio es recordarle la ley y recordarle algunas cosas que ya el Señor le había dicho y que Moisés le había dicho al pueblo. Y él lo que hace allí es recordarle algunas cosas. Y entre una de las cosas que Moisés le recuerda al pueblo es que ellos tienen que amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos de ustedes acá, levánteme la mano los que aman a Dios? ¿Hay alguien aquí que aborrece a Dios? Levánteme la mano los que aman a Dios. Amén. Gracias. Este mensaje se llama Cuando Dios es el todo. Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer allí. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el capítulo 6, verso 4, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es interesante que antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, el mandato que el Señor les da al pueblo a través de Moisés era que tenían que guardar y aprenderse los mandamientos y la ley que el Señor le había dado, porque eso era una garantía que ellos, al aprenderse y guardar los mandamientos, ellos iban a tener la capacidad de amar a Dios por encima de todas las cosas. Una de las cosas que Dios nos demanda y que Dios quiere de nosotros es que nosotros le amemos a Él por encima de todas las cosas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se demostró de una manera extraordinaria en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos habla de perdón, nos habla de redención, nos habla de limpieza de pecado, nos habla de justificación y nos habla del amor eterno que Dios tiene para con los pecadores. Por eso es que si hay algo que Dios nos demanda, es que nosotros tenemos que amarlo a Él por encima de todo. Porque lo más grande que puede haber es el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo termina ese párrafo que habla del amor en 1 de Corintios capítulo 13, y el apóstol Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor, porque el amor de Dios lo llena todo. Cuando tú comienzas a amar a Dios por encima de todas las cosas y tú comienzas a caminar con Dios, tú te vas a llenar del amor de Dios. Hay un hombre en la Biblia que se cree que no ha muerto todavía. Se cree que ese hombre está vivo. Y lo conseguimos en el libro del Génesis, capítulo 5, en el verso 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años
y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Los que estudian ese pasaje dicen que Dios, por causa que este hombre caminaba con él, por causa de que este hombre tenía una intimidad profunda con Dios, le amó tanto que Dios se lo llevó vivo. Y Enoc simplemente la tierra. Hay hombres en la palabra de Dios que cuando tú lees la historia de estos hombres, te vas a conseguir que amaron a Dios profundamente. Para ellos Dios era el todo. Su mente, sus pensamientos, sus acciones estaban puestas en Dios. El caso de Abraham. Abraham tenía tanta intimidad con Dios que la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Por ese amor tan grande y tan profundo que Abraham sentía hacia Dios. La gente dice muchas veces que ama a Dios. Y la gente dice que tiene una relación con Dios. Sin embargo, muchas veces lo dicen desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista de las costumbres y tradiciones. Pero cuando tú te consigues con Dios, o en otras palabras, cuando tú te dejas conseguir por Dios y el amor de Dios es derramado en tu corazón, vas a tener un cambio y una perspectiva de cómo se ama a Dios. Yo me asombro con Jesús, y cuando leo este pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 32, me quedo sorprendido del deseo y la pasión con que la gente seguía a Jesús. Mateo capítulo 15, verso 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Comúnmente este tipo de reunión que Jesús hacía y la gente en multitudes se acercaban a él, la Biblia dice que Jesús lo hacía en lugares desiertos. Y qué impresionante es leer lo que hacía esta gente. Aquí dice la Escritura que esta gente se acercó a Jesús y tenían 3 días sin comer. 3 días escuchando al Maestro. 3 días viendo señales, prodigios, maravillas, recibiendo la palabra. Esa gente sentía tanta atracción por Jesús
que no le estaba importando si comían o no comían. Ellos estaban disfrutando de una comida espiritual que los estaba saciando. El amor de Jesús los arropaba a todo. Por eso es que la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo leo este pasaje, yo me quedo impresionado que esta gente no le importó estar 3 días oyendo la palabra de Dios y alimentando su espíritu. Es más, se olvidaron de la comida. 3 días. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos de ustedes pasan? ¿Qué tiempo pasan ustedes buscando esa comida espiritual? ¿Cuántos de ustedes, si aman a Dios, están dispuestos a estar aquí hasta las 11 del día? ¿Están dispuestos a estar aquí hasta las 11 del día? Ay, sí, qué mantequilla. Porque saben que nos vamos a las 11. ¿Y cuántos están dispuestos a estar aquí hasta las 3? Hasta las 5, hasta las 7 de la noche, hasta el martes. Esta gente estaba dispuesta a todo por esa presencia gloriosa de Jesús. Porque ¿quién fue Jesús? La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 8, verso 8, 4:8, dice que Dios es amor. Dios no tiene amor. Diga conmigo, Dios no tiene amor. Dios es amor. O sea que cuando Jesús andaba caminando por la tierra, Jesús era el amor encarnado del eterno Dios. Por eso es que había una atracción tan grande hacia Jesús y las multitudes lo seguían. El amor que nosotros sentimos por Dios y por Jesús y por las cosas espirituales y eternas tiene que ser como una llama, como un fuego que nos queme por dentro. Yo creo, amado hermano, que Pedro amaba profundamente al Señor. Por eso es que aquí en el libro de Marcos hay un pasaje que me llama mucho la atención del amor que el apóstol Pedro sentía por Jesús. Y yo creo que todos sentimos ese amor por Jesús. Marcos capítulo 14 y versículo 26 dice la Escritura: cuando hubieron cantado el himno, esto es antes de Jesús ir a la cruz, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Mire cuánto amaba Pedro a Jesús. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Miren el amor de Pedro en el verso 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Imagínese el amor que sentía Pedro por Jesús, que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. El amor de los demás discípulos era tan grande por el Señor que dijeron: nosotros también estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti, porque es que te amamos tanto. Pero el Señor le dijo a Pedro: tú me vas a negar. La pregunta es: ¿realmente amamos a nuestro Dios? Porque tal vez, gracias a Dios, que acá en Venezuela tenemos una semi-libertad religiosa, que podemos predicar, podemos anunciar el Evangelio, pero hay países donde el que anuncia el Evangelio le vuela en la cabeza. La pregunta es: si eso llegase a pasar aquí, ¿estamos dispuestos a que nos corten la cabeza por Jesús? Se lo pongo más sencillo. Tal vez usted dice: yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Pero cuando tienes escasez en tu casa por alguna situación económica, financiera, ¿lo sigues amando? Cuando tienes algún conflicto conyugal, ¿lo sigues amando? El hecho de que te hayan despedido de tu trabajo, ¿lo sigues amando? El hecho de que el Señor te haya arrebatado a un familiar para llevárselo al cielo, para estar con Él, ¿lo sigues amando? Esa es la pregunta. El amor de Dios lo llena todo. Pastor, ¿cómo yo sé que yo amo a Dios? Hay una tabla en la palabra de Dios para ver si realmente usted y yo amamos a Dios. Eso lo conseguimos en el libro de Juan, capítulo 15. Mira lo que dice allí. Juan capítulo 15. Eso es una tabla que está allí para medirnos, para ver si realmente amamos a Dios. ¿Le dije capítulo? Ok, ya ustedes saben que cuando le digo al 15, es el 14. 14:15 es que Jesús dijo: si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Cuando yo guardo sus mandamientos. Y los mandamientos de Jesús están en la palabra de Dios, están en los evangelios y está en todo ese hermoso libro llamado la Biblia. Cuando yo guardo los mandamientos de Jesús, eso determina que yo amo a Jesús. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver si amamos a Dios. Porque todos levantaron la mano que aman a Dios, y eso es lo correcto. Yo creo que aquí todos amamos a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17 dice:
¿Lo tienen? Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Y como Él es, nosotros también tenemos que ser en este mundo, amando a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Verso 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si hay temor en ustedes por alguna circunstancia de la vida, por alguna situación país, y usted está lleno de temor, el amor de Dios está en ti, pero todavía no ha sido perfeccionado. ¿Cuántos le tienen temor a esta crisis? Dios tiene poder para suplir todas tus necesidades. Todas. El Señor quiere que el amor que Él ha depositado en tu corazón te dé la suficiente fuerza y fortaleza para que no haya en ti temor en medio de cualquier situación y crisis que estemos viviendo. Verso 19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos le aman a Él? ¿Usted sabe por qué usted ama a Dios? Allí dice: porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero y derramó de su amor en nuestros corazones para darnos la capacidad de amarlo a Él y amar al prójimo. Ahora, fíjate lo que dice el verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Se lo cambio en lenguaje coloquial para que lo entienda. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su suegra, es mentiroso. Yo amo a Dios y no quieres ver a la suegra, eres mentiroso, no amas a Dios. Por eso es que hay que conocer la palabra, y si amamos a Jesús, guardamos los mandamientos. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece al vecino, aborrece al jefe en el trabajo, no soporto al jefe, no soporto al profesor, no soporto al vecino, porque fulanito o fulanita me caen gordo. Bueno, no podemos hablar me cae gordo, en este tiempo de crisis, me cae flaco. Es mentiroso. Si tú aborreces a tu papá, si tú aborreces a tu mamá, si tú aborreces al cónyuge, si tú no quieres ver a ciertas personas, entonces el amor de Dios no ha sido perfeccionado en ti. Pastor, si tú eres sincero, tú pudieras decir: pastor, yo amo a Dios, pero hay ciertas personas que no las trago. ¿Qué puedo hacer? Es que me siento tan incómodo, es que me siento tan mal,
Cuando veo a esa persona, cuando está cerca de mí, no la quiero, no sé, pastor, pero yo amo a Dios. Eso sabe, mira, anda al cuarto de tu casa, pídele perdón a Dios y dile: Señor, sigue derramando de tu amor en mi corazón, porque yo quiero realmente amar a mi cónyuge, quiero amar a mi cuñado, quiero amar a mi cuñada, quiero amar a mi profesor, quiero amar, Señor, a esta persona que me hizo una trampa, y esta persona me robó, y esta persona me hizo esto y me hizo esto, y tú sabes, Señor, que no trago a esa persona, no quiero saber nada de esa persona. Por eso te pido que sigas derramando de tu amor en mí, que tu amor sea perfeccionado en mí, porque por encima de todo eso, Señor, yo lo que quiero es amarte a ti. ¿Me hago entender? Y si tú no amas a la suegra, yo te doy un consejo que le escuché decir a un pastor una vez. Él dijo que él agarró a la suegra y le puso un sueldo mensual. Dígale al que está a su lado, si usted sabe que tiene una suegra, dile: ponle un sueldo a tu suegra para que la ames. Ponle un sueldo, porque aquí es porque es lo que dice el mismo Juan aquí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan acá? Él dice, pues, siguiendo la lectura, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Primero tenemos que amar lo visible para luego amar lo invisible. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dígale al que está a su lado, póngale la mano en el hombro y dígale: mira, yo te amo con todos tus defectos y con todo lo que tú tienes, yo te amo. Dígale: y también te soporto. El amor a Dios tiene que ver con el amor que nosotros le profesamos a los seres humanos, porque es lo que nosotros vemos. Si nosotros vemos a los seres humanos y tenemos la capacidad de amarlos, entonces amamos a Dios. Por eso es que Jesús resume los 10 mandamientos que le fue dado en el monte Sinaí solamente en 2.
Y el Señor dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se cumple toda la ley y todos los profetas. ¿Cómo se ama a Dios? Marcos, capítulo 12. Sí me encanta este pasaje. Subraye este pasaje. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El pasaje que leímos en Deuteronomio, Jesús lo cita y le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, oye Israel. Yo podría nombrarlo a todos ustedes por nombre porque eso es lo que Jesús está diciendo. Oye Carlos, oye Luis, oye Ramón, oye Petra, oye Carmen, oye Lidia, oye Anderson, Kevin, oye Jorge. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué lo vas a amar? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Porque cuando tú amas de verdad, de corazón a corazón, todo lo demás se empequeñece ante el amor que tú puedas sentir por Dios y por tu prójimo. ¿Cómo es que uno ama al prójimo como a sí mismo? Y tú tienes caraota en tu casa, pero a tu prójimo le regalas lenteja. Ya no hay lenteja. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero la caraota para mí, la lenteja para ti. Dígale al que está a su lado, dígale, esa es una cuestión de mitad y mitad. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Miren lo que respondió este hombre fariseo. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque cuando tú amas a Dios con estas características que está aquí, hermano, Dios te seguirá añadiendo de su amor para que tú sigas amando a los seres humanos. Si hay algo que Dios nos demanda por encima de todas las cosas, es amarlo a Él, porque Él es el todo. Finalizo con este pasaje. ¿Cuántos aman a Dios? Finalizo con este pasaje. Lucas capítulo 15, verso 25. Lucas capítulo
¿Qué número le dije? No, ya ustedes saben que es 14. Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Quiénes iban con Jesús? Grandes multitudes. Las multitudes dicen que aman a Jesús. Y volviéndose, les dijo, vamos a ver, Jesús le dijo, vamos a ver si ustedes me aman. Porque las multitudes dicen que aman a Jesús. Jesús le dice, para ver si lo aman, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no me puedes amar. Pregunto yo acá, ¿cuántos están dispuestos a aborrecer papá, mamá, hijo, esposa? ¿Están dispuestos? Explico. En el hebreo, aborrecer no es que tú lo vas a aborrecer. Yo aborrezco ahora a mi mamá, no quiero saber nada con mi mamá, no estoy interesado en mi mamá, en mi papá. No es eso lo que está diciendo Jesús, porque en el hebreo aborrecer es amar menos. Porque Dios es el todo y en todos en nosotros. Y el amor de Dios está por encima de todo. Eso es lo que dice la Escritura allí. El que no aborrece, el que no ama menos a su mamá, a su papá, no puede amarme a mí, no puede ser mi discípulo. Yo les digo una cosa, en el sentido hebreo, yo aborrezco a mi esposo y aborrezco a mi hija y amo a Dios por encima de todas las cosas. Se lo explico en español. En español, amo menos a mi esposa, amo menos a mi hija, porque el amor que siento por Dios es superior al amor por ellas. ¿Me hago entender? Si alguien está de visita aquí por primera vez, no diga en su corazón, y si alguien te invitó, no digas en tu corazón, o le digas a la persona que te invitó, no, yo no voy más para esa iglesia. ¿Por qué no? El pastor aborrece a la esposa y a la hija, y a la suegra también. No. Mi esposa, mi hija aman más a Dios que a mí. Es que ese es el amor de Dios. ¿Me hago entender? Por eso es que Jesús les dice a ellos allí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y mire lo que dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no me puede amar. Yo tengo que llegar al punto de aborrecerme a mí mismo, de amarme menos, para amar por encima de todas las cosas al Dios que me libró, que me rescató, que me perdonó, que me conectó con el reino y me dio vida eterna. ¿Todos trajeron la mano derecha? Póngasela en el pecho y diga, te aborrezco, pedazo de carne. Y Jesús le dice a la multitud, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Año 1976, la mitad de la década del 70. Hermanos, en aquel tiempo decían evangélico. El hecho de ser cristiano y el hecho de, en esa época, de haber aceptado a Jesús, de conocer al Señor, creo que tuve que ponerme, como dice la Escritura allí, llevar a la cruz de Jesús. Porque fue un conflicto en mi casa, fue un conflicto con mis amigos,
todo era una burla. Todo el mundo se burlaba, mis compañeros en el colegio, en el liceo se burlaban. Todo era una burla, todo era una cosa terrible en contra de los jóvenes que habíamos conocido a Jesucristo y que llevábamos una Biblia para arriba y para abajo. Nos se burlaban de nosotros. En carnavales, cuando andábamos por allí, nos tiraban bombas con agua y todo era una cosa terrible. Tuvimos realmente, como dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El hecho de que te digan a ti, ahora tú, la gente, o sea, tiene un mal concepto, no, pero dice, por ejemplo, algo así como, y ahora tú eres evangélico. Mira el evangélico este, mira ahí qué evangélico. Y te ponen tantas trampas y te dicen tantas estupideces. Pero ¿sabes qué? Te doy un secreto. Cuando alguien te dice, tú eres evangélico, para que ellos entiendan, porque tú sabes y yo sé que nosotros no somos evangélicos, nosotros somos hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, dígale, yo no soy evangélico nada, chico. Dígale, yo lo que soy es un hijo de Dios, lavado y redimido en la sangre de Cristo. Pero te doy un secreto, porque ese es el lenguaje que maneja el mundo. Si el mundo te llega a decir así, oye, me dijeron y que ahora y que tú eres evangélico, ¿qué tú le vas a decir? Mira, dígale así para no enredar tanta la conversación. Dígale, sí soy, ¿y qué? Y para remachar eso ahí, tú le dices así, y a mí me dijeron ahora y que tú eres hijo del diablo. Sí, ¿y qué? Oye, escuché por allí que ahora y que tú vas a una iglesia evangélica. Sí, ¿y? Oye, ahora y que vas al Centro Cristiano Príncipe de Paz, donde se congrega la gente más bonita de Ciudad Bolívar. Sí, ¿y qué? Sí voy. Y algunos te van a decir así, ahí en esa iglesia, tú te metiste a esa religión y ahora y que te están lavando el cerebro. No diga así, a mí, lavándome el cerebro, a mí. Escúcheme cómo usted le va a decir. Dígale, sí voy, todos los domingos, los martes, los jueves. La iglesia tiene escuela. Cada vez que voy a la iglesia me lavan el cerebro. Porque antes tenías pensamientos inmundos, pensamientos sucios, pensamientos de cochinada, pensamientos de lujuria, pensamientos de cerdo, pensamientos de adulterio, fornicación, de lascivia, de concupiscencia. Y cuando llego allí me lavan el cerebro y ahora tengo pensamientos de bien, refinado, limpio, puro. Sí me lo lavan. ¿Y qué? Ahora soy una persona renovada, transformada. Ahora tengo los pensamientos de Dios. Antes tenía los pensamientos del diablo. Y desde que me levantaba, desde que me acostaba hasta en sueño, el diablo me tenía loco con los pensamientos y pesadillas. Y lo que estaba pendiente era el otro día, las trampas que les iba a hacer a mis amigos y a los compañeros, y con esos pensamientos satánicos que tenía. Ahora el Señor me ha ido llenando de sus pensamientos, de su palabra. Ahora mis pensamientos es hacia el bien y estoy conectado con el reino de Dios. Aleluya, dale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Eso es amar a Dios por encima de todas las cosas. Ustedes están pasando por un momento difícil financiero. Amen a Dios.
pastor, estoy pasando una situación en mi casa con mi cónyuge difícil. Esa situación Dios la va a resolver. En medio de eso, sigue amando a Dios por encima de todas las cosas. Que esa situación no te desvíe. Que te tocó una enfermedad, le tocó una enfermedad a alguno de tu familia. Siga amando a Dios por encima de todas las cosas, porque Dios sigue siendo Dios. No vengas a decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabe por qué te tocó a ti? Te tocó a ti porque te tocó a ti. Y tú sigues diciendo, me tocó esto, pero yo sigo amando a mi Dios. Eso es el verdadero amor por Dios. Que no me importa lo que pase, la circunstancia, no me importa si voy caminando por calles de oro, mar de cristal, o si voy caminando por un camino de espina, por un camino pedregoso y resbaloso. No me importa, Dios va conmigo. Póngale la mano al que está a su lado y dígale, esta predicación fue para ti. Para que ames a Dios por encima de todas las cosas. Vamos, iglesia, aplauda al Rey de Gloria. Aleluya. Póngase de pies.